¿Qué tal amigos? Como siempre es un gusto saludarlos. Gracias a Dios por aquí andamos nuevamente. Continuamos trabajando con nuestra base de datos Tienda X, que hasta el momento esta base de datos cuenta con dos tablas, la tabla usuarios y la tabla productos. Ahora lo que pretendemos es crear una tabla auxiliar a la que llamaremos productos usuarios. En el video anterior habíamos comentado que únicamente requeriremos de 3 tablas y con estas 3 tablas sin problema podríamos abarcar las operaciones básicas de cualquier programa, que son altas, bajas, consultas y modificaciones. ¿Y cuál será el rol de esta tabla? Auxiliar productos usuarios, que a través de ella podamos almacenar el ID del usuario y los productos que este usuario ha ido agregando al carrito. Para que nuestra tabla auxiliar funcione de manera correcta, es necesario que ésta cuente con llaves foráneas y las referencias a las columnas declaradas como llaves primarias de las tablas correspondientes. Para que se entienda mejor, necesitamos ir ejecutando los comandos en nuestra ventana de comandos de MySQL. Abrimos nuestro MySQL, ingresamos la contraseña, indicamos la base de datos que contendrá esta tabla auxiliar. Aquí podemos usar tanto letras mayúsculas como minúsculas, una combinación de ambas, no hay ningún problema. Si recuerdan, inicialmente esta base de datos fue creada con la primera letra en mayúscula y la última también. Ya que indicamos la base de datos a utilizar, empezamos a crear nuestros comandos para poder adicionar nuestra tabla auxiliar. Nuestra tabla auxiliar tendrá como nombre productos usuarios, como previamente lo habíamos comentado. ¿Qué columnas contendrá esta tabla? Primero, un ID. En esta columna solo almacenaremos datos de tipo int. Manejará un autoincrement. Así ya nos evitamos la talacha de estar guardando el ID de cada producto en esta columna. Con este autoincrement, de forma automática, un ID consecutivo se estará almacenando por cada registro que se vaya agregando a esta tabla. Y como esta columna cumple con las características para ser declarada como llave primaria, la declaramos como primary key. Necesitaremos 2 columnas más para poder almacenar el ID del producto que elige el usuario y el ID del usuario. Agregamos estas columnas y más adelante indicaremos mediante el uso de este prefijo FK que será una llave foránea. Pueden agregarle cualquier prefijo, pero yo en lo particular me acomodo con este prefijo para poder identificar la llave foránea. Y como una llave foránea tiene que tener el mismo tipo de dato que una llave primaria con la que se estará creando la vinculación, indicamos que esta columna almacenará datos de tipo int. Agregamos una columna más a la que llamaremos FK y de usuario. Esta columna más adelante será considerada como una llave foránea, estará conectada con la columna declarada como primary key, ID usuario, y pertenece a la tabla usuarios. Lo mismo haremos con la llave foránea FK y de producto. Más adelante nos detendremos para explicar el funcionamiento de esta tabla auxiliar. Agregamos el tipo de dato que contendrán los registros agregados en esta columna. Int, necesitaremos de una columna más para poder almacenar la cantidad de productos que compra el usuario. Esta columna igual aceptará un tipo de dato int y por el momento estas serán las 4 columnas requeridas en nuestra tabla productos usuarios. El siguiente paso será indicar qué columnas serán declaradas como llaves foráneas. Para hacer esta declaración indicamos foreign key y el nombre de la columna. La primera columna que declararemos como foreign key será FK y de producto. Dentro de los paréntesis ingresamos este nombre y también agregamos una referencia a la columna con la que se conectará esta llave foránea FK y de producto. La referencia será agregada para la columna que tiene como nombre y de producto, pero con minúscula, y que se encuentra en la tabla productos. Al crear esta referencia, imaginemos que nuestra tabla productos tiene un producto con el ID 1. Si el usuario selecciona ese producto,
se guardará el ID de ese producto en esta columna. Y al hacer nuestra consulta, ya podríamos identificar qué productos compró el usuario y su descripción. Y por esta razón surge la importancia de crear llaves foráneas y referenciarlas con las llaves primarias. Declaramos también como llave foránea nuestra columna FK y de usuario e indicamos, agregando la referencia, que esta columna FK y de usuario estará conectada con la columna declarada cuando creamos la tabla como llave primaria y de usuario. Y esta columna y de usuario se encuentra agregada en la tabla usuarios. Ya con esto podríamos crear nuestra tabla productos usuarios. Ya tiene lo requerido, ejecutamos nuestro comando presionando la tecla Enter. Como no se arrojó ningún error y en consola apareció este mensaje, confirmamos que el comando se ejecutó de manera exitosa. Ahora nuestra base de datos ya debería de contar con 3 tablas: la tabla productos, la tabla usuarios y la tabla auxiliar productos usuarios. Ejecutamos el comando showTables para validar que esta base de datos ya cuenta con las 3 tablas que necesitamos para poder empezar a crear nuestro carrito de compras. Si tienen alguna duda respecto a la tabla auxiliar productos usuarios, me pueden indicar en la sección de comentarios. En los videos subsecuentes estaremos viendo el funcionamiento de esta tabla a detalle. Por el momento, hasta aquí cerramos con esta parte. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado.